Hola, espero y se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar con la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 1. Y el tema es los tipos de lectura. Recuerden que en el tutorial anterior les presenté estrategias de comprensión lectora, que son muy importantes que ustedes tomen en cuenta para poder llegar a comprender, a criticar, a interpretar un texto. Un tipo de lectura que se aborda en la asignatura de Taller de Lectura y Redacción es la lectura estructural. ¿Cuál es la función de la lectura estructural o cuál es su objetivo? Es comprender todos los elementos principales de un libro o de un texto. En este tipo de lectura estructural nos enfocamos en lo que podemos aprender del libro por su título, por su prefacio, por su presentación, por su introducción, por el índice o por la tabla de contenidos. ¿Qué ideas nos proporcionan las partes del libro que acabo de mencionar? Es como si hiciéramos una prelectura, como si hiciéramos un proceso de indagación para empezar a activar nuestros conocimientos previos. La lectura estructural tiene dos usos muy importantes. Primero, pues nos permite evaluar un libro. Segundo, nos provee de una perspectiva para usar como andamio para iniciar la lectura. Es decir, empezamos la activación de conocimientos previos y esos conocimientos previos nos sirven como andamio para relacionarlos con los nuevos conocimientos y así modificar nuestra estructura mental en base a lo que vamos o lo que estamos leyendo. Esta lectura de tipo estructural nos comunica la clase del libro que se lee, qué pregunta nos podemos hacer, qué tipo de libro es. ¿Es un libro expositivo? ¿Es un libro imaginativo? ¿Es un libro de divulgación? ¿En qué partes está dividido el libro? ¿O cuál es su estructura formal? Si está dividido en parte 1, parte 2, en bloques, en capítulos. ¿Qué asunto trata el libro? Que eso es una de las cuestiones más principales. ¿Qué es lo que me quiere comunicar? ¿Qué es lo que busca expresar? ¿Qué propósito tiene el autor para que yo logre identificar el significado de lo que quiere comunicarme en ese mensaje? ¿Qué problemas quiere mostrar o quiere solucionar y por qué? Esas preguntas son parte de una lectura estructural, que es una lectura de indagación o es una lectura de exploración. Algo parecido a la prelectura, que es una etapa muy importante del proceso de lectura. Tenemos otro tipo de lectura que es la lectura analítica, donde ya vamos elevando nuestro nivel de lectura. Esta lectura analítica se caracteriza por comprender el texto como una estructura completa, de comprender el texto como un todo. Entonces tenemos que dar inicio a esa actividad tan importante que es la lectura, y que les recuerdo que es la segunda etapa del proceso de lectura, donde cada capítulo, cada subcapítulo, cada anexo o cada comentario incluido en el libro es visto como un elemento fundamental de la obra y que
todo eso está sumamente relacionado con todas las secciones que el libro trae consigo. Esta lectura analítica no es una lectura general. Se necesitan realizar varias lecturas para poder comprender lo que el autor nos quiere comunicar. Al poner en práctica la lectura analítica, estamos haciendo un primer acercamiento al texto con la intención ¿de qué? De identificar la información que busca compartirnos el autor. Consiste no solamente en que vamos a hojear la obra para determinar aspectos como de qué trata el libro, cuál es la estructura sobre la cual está distribuida la información, qué tipo de discurso utiliza el autor. Todos estos aspectos nos llevan o nos conducen a una lectura pues más profunda en la que se analiza todo lo que el libro trae consigo. Se tratan de localizar las ideas principales, de prestar atención a lo que aparece resaltado, entrecomillado, subrayado, leer los subtítulos, observar y relacionar todos aquellos textos discontinuos que nos encontramos en el libro, como pueden ser diagramas, pueden ser mapas, pueden ser figuras. Buscar las conclusiones en el último párrafo, y es muy importante elaborar un glosario, porque a veces no conocemos el significado de una palabra, y al ignorar el significado de una palabra, pues eso evita o es un obstáculo que se nos presenta para comprender de una mejor manera el texto. Una técnica muy importante de la lectura analítica es ir subrayando aquellas ideas principales, ir subrayando lo que a nosotros nos parece importante, también poder ir escribiendo notas al margen. Y recuerden que si nosotros somos capaces de detectar las ideas principales, pues entonces prácticamente ya estamos ahí realizando nuestro resumen. Para profundizar en el texto y desentrañarlo, pues tenemos que realizar una lectura analítica, es decir, requiere de más tiempo, requiere de varias lecturas, ya que esta lectura analítica nos va a permitir pues investigar el significado de conceptos desconocidos, subrayar y anotar lo más importante, reflexionar sobre la hipótesis y lo que el autor nos trata de argumentar, explicar a detalle el significado de la estructura y el sentido del texto. Entonces, la lectura analítica es una relectura muy minuciosa que nos va a permitir distinguir ideas importantes del escrito y captar las relaciones que existen entre estas ideas y las ideas secundarias o enunciados de apoyo. La lectura analítica la tenemos que hacer párrafo por párrafo para ir detectando las ideas principales, y aquellas ideas secundarias que acompañan a las ideas principales, pues nos servirán de apoyo para ir comprendiendo mejor lo que el autor nos trata de comunicar a través de el texto. ¿Cuál es una regla muy importante para realizar una lectura analítica? Una de las principales reglas para realizar una lectura analítica, pues hay que saber la clase de libro que tenemos en nuestras manos. ¿Y dónde aprendemos eso? Pues en la lectura estructural, donde vamos a conocer los títulos, los subtítulos, las palabras resaltadas, las palabras subrayadas, si tiene imágenes, si tiene fotografías. Ya después de haber leído el prólogo del libro, el índice, hojear un poquito el libro, haber leído los títulos, los subtítulos, entonces vamos a iniciar la lectura analítica para dar paso a ir leyendo cada párrafo y a ir detectando las ideas consideradas principales, las ideas consideradas
principales que estas se auxilian de las secundarias para poder ampliar la información en un momento determinado. Entonces, cuando ya sepamos qué clase de libro vamos a leer, tratamos de averiguar cuál es el tema o el punto principal de ese texto. Es importante porque el tema o punto central es lo que le da unidad al libro. A veces el autor nos ayuda con el tema al momento de leer el título o algunas palabras que se consideran preliminares. Para saber si ya se tiene idea del tema principal del libro, pues puedes intentar expresarlo con tus propias palabras en forma breve y en forma clara. Es muy importante detectar el tema porque a través del tema va a versar todo el contenido del libro. Aquí te voy a mencionar o te voy a compartir algunas sugerencias para leer analíticamente. Recuerda muy bien estas sugerencias, que la primera es leer detalladamente cada párrafo, pero sin perder de vista que cada párrafo está vinculado con el siguiente. Otra sugerencia es subrayar las ideas generales y que resuman el contenido del párrafo, como así también las ideas que aclaran, que tratan de darnos ejemplo, que profundizan aquellas ideas centrales. Es muy importante ir subrayando todas esas ideas. Si tú eres capaz de detectar las ideas centrales o las ideas principales de cada párrafo, pues entonces ya estás en un proceso de comprensión del texto. Tener un diccionario a la mano es fundamental, porque siempre hay palabras que no conocemos, y si nosotros no exploramos o no sabemos el significado de esas palabras, pues es un obstáculo para lograr la comprensión del libro. Otra sugerencia es que podemos escribir al margen de cada párrafo una palabra o una frase o una pregunta que te vaya ayudando a sintetizar de qué trata ese párrafo. Otro tipo de lectura es la lectura crítica, que es la que cuesta un poquito más de trabajo a los estudiantes. Pero si ya soy capaz de realizar una lectura estructural, de indagación o de exploración del texto, y entendí muy bien cómo realizar una lectura analítica, pues ahora vamos a poner en juego nuestro pensamiento crítico a través de la lectura. ¿Qué me dice el autor? ¿Qué valores plasma en su texto o en su libro? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuál es su tesis o su hipótesis? ¿Qué me quiere comunicar? La lectura crítica permite descubrir información o ideas dentro del texto o libro. Consiste en responder lo siguiente: ¿cuál es la posición del autor? ¿Cuál es la visión de las cosas que tiene el autor? ¿O cuál es la visión del autor en base a lo que trata de comunicarme? ¿Qué quiere expresar el autor a través del texto o a través del libro? Es decir, la lectura crítica tiene que hacer referencia a una lectura muy cuidadosa, a una lectura activa, a una lectura reflexiva, a una lectura analítica. Así que la lectura crítica, pues no es una actividad que se limita únicamente a opinar sobre el contenido de un texto, sino que integra una lectura comprensiva. Requiere de una previa comprensión integral del texto. A través de esta lectura, yo como lector o tú como lector debes asumir una postura reflexiva. Y una postura reflexiva, ¿qué implica? Emitir juicios, emitir valoraciones. ¿De qué? De los argumentos
o razonamientos que el autor me proporciona a través del texto. Puedo como lector hacerme las siguientes preguntas. Este libro o este texto, ¿qué aporta a mi conocimiento? Este texto fue capaz de modificar, de ampliar, de enriquecer mi punto de vista sobre el tema. El texto o el libro fue de utilidad para los propósitos de mi lectura. ¿Cuál información o cuáles argumentos que proporciona el lector me serán de utilidad y por qué? ¿Cuál es la información o argumentos que no me convencen como lector y por qué? ¿Cuáles son mis argumentos acerca del texto para creerlos o no creerlos? ¿El contenido de este libro texto tiene alguna importancia histórica o contextual? ¿Como cuál y por qué es importante? Estas respuestas o las respuestas que tú des a estas preguntas pueden ir surgiendo de manera que vas profundizando en la lectura y muchas veces esas respuestas las puedes escribir en una ficha de lectura a manera de nota. Lo importante de la lectura crítica es emitir un juicio valorativo sobre los datos y argumentos que se te van presentando. Y entonces, un lector crítico, al tiempo que va leyendo, se va planteando una serie de preguntas. ¿Cuál es la fuente de este libro o este texto? ¿Es veraz? ¿Está actualizada? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo del autor al momento que estoy iniciando el proceso comunicativo con él? ¿Cómo presenta el autor la información? ¿Cómo presenta el autor esos hechos, esas inferencias, esas opiniones dentro del texto o del libro? ¿Qué tono está utilizando el autor? ¿Qué lenguaje utiliza el autor que a veces hace difícil la comprensión de ese libro o texto? ¿Cuál es la tesis o la hipótesis que el autor propone en el contenido? ¿Sus argumentaciones son coherentes o son sólidas? O sea, ¿me convencieron o tratan de convencerme o tratan de que yo realmente acepte el mensaje que se está proporcionando? ¿El contenido del texto o del libro fue capaz de cambiar mi opinión? ¿Me hizo reflexionar como lector? Entonces, todas estas preguntas nos sirven de pauta en la lectura crítica, que a los estudiantes se les dificulta un poquito. Pero inicien con lecturas o con libros o con textos que sean de su interés y después que ya hayan elegido una lectura, un texto o un libro de su interés, entonces háganse los cuestionamientos que les acabo de mencionar y van a comprobar que la lectura es una actividad maravillosa que aparte de proporcionarte una serie de beneficios, amplía tu acervo cultural, amplía tu vocabulario, mejora tu expresión tanto oral como escrita. Y aquí tenemos un ejemplo de una actividad de lectura crítica que dice: muchos se preguntan cuál es la utilidad del maquillaje escénico. Sobre todo algunas corrientes pseudoteatrales lo consideran ese maquillaje absolutamente innecesario, sin tomar en cuenta que los teatros son amplios espacios en los que el espectador necesita ver las facciones, rasgos y gesticulación del actor hasta la última fila de las butacas. Además, muchas veces el realismo o los efectos teatrales requieren una buena labor de maquillaje escénico, incluso en la televisión o en el cine. Sería un gran problema si cada vez que se haga un viejo en escena
se tuviera que conseguir forzosamente un actor de la edad, pues de la edad requerida para un personaje como por ejemplo el Rey Lear o un Jorobado, a lo mejor que haga personaje de Ricardo III, conseguir un enano. La pregunta de este texto es, ¿qué premisa, de ser cierta, debilitaría mejor el argumento central del autor? Esta es una pregunta de lectura crítica. Te la dejo como una actividad de reforzamiento. Leer es una habilidad sumamente importante. No te pierdas esa oportunidad que nos trae la lectura con sus múltiples beneficios. Y siempre ten presente que para iniciar la lectura de un libro o de un texto es importante saber el propósito de nuestra lectura. Como actividad de reforzamiento vas a leer nuevamente el texto que acabo de comentar y vas a contestar la pregunta. Si tú contestas acertadamente esta pregunta de lectura acerca de la lectura crítica, entonces estás iniciando como un lector crítico porque acabas de poner en juego tu pensamiento crítico. Soy la maestra Marta Alicia Solís Ortiz. Si tienes alguna pregunta que realizar, no olvides en compartirla y con todo gusto te doy respuesta. Nos vemos en el próximo tutorial. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.